Hola, ¿cómo les va? Soy Mariana Vendersky y hoy vamos a hablar de la neurología por fuera del cerebro, es decir, del sistema nervioso periférico y enfermedades neuromusculares. Primero, lógicamente, tenemos que hacer un breve repaso anatómico, a ver de qué estamos hablando. Recuerdan que tenemos el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo, sin duda, sistema nervioso central. La médula espinal también forma parte del sistema nervioso central. Y los nervios raquídeos forman parte del sistema nervioso periférico. También la mayoría de los nervios craneales son parte del sistema nervioso periférico. ¿En qué se diferencian uno y otro? Bueno, la mielina es distinta. La mielina en el sistema nervioso central la forman unas células gliales que se llaman oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico está formado por las células de Schwann, que van formando una espiral alrededor de los axones y dejan un espacio que se llaman nodos de Ranvier, que eso facilita la conducción, que se llama saltatoria, de una vainita a la otra vainita, de un nodo al otro. Esta es la mielina periférica. Es muy importante recordar esto porque hay enfermedades de la mielina central específicas y enfermedades de la mielina periférica también específicas. También hay enfermedades que afectan ambas mielinas. Bueno, ¿dónde termina una mielina y empieza la otra? En un espacio que se llama de Obersteiner-Redlich, es el límite entre el sistema nervioso central y periférico, que sería, en el caso de la médula espinal, donde están saliendo las raíces dorsales del ganglio anexo a la raíz dorsal y metiéndose en la médula espinal, y en el caso del tronco, donde están los orígenes aparentes de los pares craneales. En ese lugar es donde se cambia el oligodendrocito por la célula de Schwann. Bien, entonces si hablamos de la médula espinal y lo mismo también en el caso del tronco, en los derivados de somitas, tenemos como si fueran rodajitas de sistema nervioso que de cada segmento va a salir un nervio raquídeo. Acá vemos un zoom, por ejemplo, en la médula espinal y donde vemos, por ejemplo, las raíces dorsales, todo cubierto por mielinas, que están entrando a la médula espinal a hacer contacto con la raíz dorsal, con el asta dorsal, perdón. Bueno, acá ven las meninges, el ligamento dentado. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy son enfermedades que afectan todas estas estructuras del sistema nervioso periférico, del sistema neuromuscular. Tenemos por un lado neuronas sensitivas, ¿sí? Que, por ejemplo, pensemos en una neurona pseudomonopolar, cuyo cuerpo está en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Va a tener un nervio sensitivo, un axón sensitivo conectado a distintos receptores. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso son corpúsculos de Meissner. Y una prolongación central que es la que va a entrar, que va a ser la raíz dorsal, esta que vimos recién en el preparado. Lo mismo en las unidades motoras, tengo una motoneurona alfa, que en general está en el asta anterior de la médula espinal o en los núcleos motores específicos de algunos pares craneales, el nervio motor y las fibras musculares que inerva. Todo esto, una motoneurona y todas las fibras musculares que inerva se llama unidad motora. También vamos a ver la unión entre ese nervio y ese músculo, que es la unión neuromuscular. Entonces, lo que vamos a ver hoy y lo que es, de lo que se trata esta subespecialidad, que es la patología neuromuscular, abarca no solamente nervios y músculos, sino también algunas neuronas, como las neuronas sensitivas del ganglio anexo a la raíz dorsal y las motoneuronas alfa. Recordemos cómo está formado un nervio raquídeo. Entonces, acá tenemos una médula, esto es ventral, esto es dorsal. Estas son las astas dorsales, que recuerdan que tienen núcleos de relevo sensitivos, y las astas ventrales, que es donde están las motoneuronas alfa. De las astas ventrales sale una raíz ventral, que lleva fibras motoras, y a las astas dorsales ingresa una raíz dorsal que lleva fibras sensitivas. Fíjense que acá tenemos el ganglio anexo a la raíz dorsal que dijimos, el GARD. Estas dos raíces, motora y sensitiva, se van a unir a la altura de la forámina de conjunción y van a formar el nervio raquídeo, que va a tener de las dos fibras, motoras y sensitivas. Estos nervios raquídeos, una vez que salen por este agujero de conjunción, van a dar ramas posteriores que se van a repartir por la piel del dorso y ramas anteriores
que pueden ir a formar, en el caso de los nervios torácicos, los nervios intercostales, y a nivel cervical y lumbosacro van a formar plexos. ¿Sí? Bueno, recuerden que tenemos 31 pares de nervios raquídeos, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio, ahí me dan los 31 pares. Los nervios C1 a C8 salen por encima de su vértebra, ahí ven con la flechita el primer nervio cervical que está saliendo, bueno, este es el segundo en realidad, segundo nervio cervical, este es el primer nervio cervical que está saliendo entre el occipital y el atlas, y este es el segundo nervio cervical. Y los demás salen por debajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este nervio que vemos acá en este agujerito de conjunción va a salir, a ver, S1, L5, L4, L3. Este nervio que está por debajo de L3 es L3. Bueno, dijimos entonces que las ramas anteriores de los nervios raquídeos forman los plexos. Fíjense acá, este es un preparado, todo desplegado, donde ven cómo las ramas anteriores a nivel cervical y lumbosacro se entrecruzan para formar los plexos braquial y lumbar o lumbosacro. Entonces, una cosa que hay que recordar cuando uno estudia esto es que una cosa distinta son los dermatomas o el territorio de un nervio raquídeo, ¿sí? Van a seguir esta distribución, que es la misma que la de las metámeras en la médula, fíjense entonces, pero luego cuando se entrecruzan y forman los plexos y van a dar sus ramas terminales, los territorios cambian, entonces va a tener distintos territorios, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, no sé, acá tenemos el territorio de C6, que va todo por arriba, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y comprende el territorio de varios nervios periféricos, por ejemplo, ¿sí? El mediano, el braquial cutáneo lateral, el músculo cutáneo, etc. Esto es algo importante semiológico, digamos, para tener en cuenta y para ir pensando dónde está o dónde puede estar la lesión. Bueno, otra cosa a considerar es que en los nervios hay distintos tipos de fibras. Hay fibras gruesas, que se llaman A-alfa, al ser tan gruesas y estar bien mielinizadas, transmiten más rápido, conducen más rápido la información y son generalmente las fibras de los nervios motores. Después vienen las fibras A-beta, que son de tamaño mediano, digamos, y la mielinización que tienen es un poquito menor, lo mismo también conducen más lentamente, se llaman A-beta, y son las que llevan, por ejemplo, el tacto, ¿sí? La sensibilidad común, digamos. Estas dos fibras son las que pueden ser evaluadas por una técnica que vamos a ver en un ratito que se llama electromiograma. Pero también tenemos fibras A delta y C, fíjense que cada vez son más y más finitas. Las A delta son finitas y tienen un poquitín de mielina, y las fibras C directamente no tienen mielina, son las más finitas de todas. Estas fibras llevan dolor, temperatura y llevan también información del sistema nervioso autónomo. Estas fibras pueden estar afectadas individualmente o todas juntas en el caso de alguna patología de nervio periférico. Y entonces hay que tener en cuenta todo esto a la hora de interrogar a los pacientes, ¿sí? Preguntarle cuál de estas fibras puede ser la que está afectada. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando algo de todo este sistema neuromuscular se afecta? ¿Sí? Decíamos que teníamos los nervios periféricos, que pueden estar mal, los nervios raquídeos, con sus raíces y sus ramas, la unión neuromuscular, por supuesto los plexos también, ¿no? Está incluido dentro de nervios periféricos. La unión neuromuscular puede fallar, los músculos pueden andar mal, los pares craneales pueden andar mal. Bueno, yo les dejo esta pregunta, si todos los pares craneales forman parte del sistema nervioso periférico o no. Esto les dejo 5 segundos para que lo piensen y qué me dicen. Bueno, saben que no, en realidad, por ejemplo, el nervio óptico es una prolongación del sistema nervioso central, así que si bien es un par craneal, es el segundo par craneal, no forma parte del sistema nervioso periférico. Bueno, los nervios autonómicos, ¿sí? También forman parte de este sistema neuromuscular, como dijimos, son las fibras más finitas, pero también están comprendidos. Y nos tomamos la libertad de incluir
motoneuronas y ganglio anexo a la raíz dorsal, que si bien están dentro de lo que se considera sistema nervioso central, las motoneuronas sobre todo, también forman parte de las enfermedades neuromusculares. Entonces es muy importante en estos casos tratar de precisar un poco la localización. Así que vamos a tener problemas neuropáticos que pueden estar en el ganglio o en la motoneurona, puede ser de la raíz, del plexo, puede ser un solo nervio que esté afectado, esto se llama mononeuropatía, o pueden ser muchos nervios, pero en forma asimétrica, esto se llama mononeuropatía múltiple, o en forma simétrica, y esto se llama polineuropatía. Puede ser una miopatía, o sea, un problema del músculo, y en ese caso tendríamos que saber si afecta más músculos proximales, más músculos distales, si es algo generalizado o si afecta solamente músculos craneales o vulvares. Y puede ser algo también de la unión neuromuscular, o sea, la placa neuromuscular, y ahí también podemos tratar de definir si es presináptico o postsináptico. Aunque parezca muy complicado a simple vista, esto lo podemos empezar a sospechar o empezar a definir ya con el interrogatorio y el examen físico. Entonces yo lo que tengo que pensar es esto, ¿no? ¿Mi paciente tiene una enfermedad neuromuscular o no? Lo primero que tengo que hacer es pensar qué síndrome tiene. ¿Sí? Luego, pensar dónde puede estar la topografía, como decíamos recién. Y por último, recién sale la etiología. A veces no es tan fácil el diagnóstico etiológico, pero si tenemos los dos primeros es mucho más sencillo. El punto 3. ¿Qué es esto de diagnóstico sindromático? Bueno, los síndromes se corresponden al lugar donde está la afectación, justamente. Entonces, por ejemplo, hay un síndrome que se llama de motoneurona inferior. Son pacientes que vienen con atrofia, debilidad, los reflejos están disminuidos o ausentes y tienen fasciculaciones. Hay cosas que son bastante características de cada síndrome, por ejemplo, la fasciculación y la atrofia y el síndrome de motoneurona inferior. El problema puede estar en la raíz, ¿sí? En la raíz del nervio periférico, algo súper común, un pinzamiento, ¿sí? Una radiculopatía, algo que esté comprimiendo todo el nervio raquídeo a su salida del foramen de conjunción. Bueno, en ese caso puede tener dolor o parestesias o algún trastorno sensitivo y motor, o sea, fíjense que en este caso tenemos algo sensitivo, en el caso de la motoneurona no, ¿sí? Porque es solamente motor. La raíz tiene trastornos sensitivos y motores, tiene que estar en ese territorio de esa raíz, en este caso va a seguir la distribución de los dermatomas, los reflejos van a estar disminuidos. Podría estar en el nervio periférico también, ¿no? Tanto motores o sensitivos o ambos, ¿sí? Entonces vamos a tener trastornos sensitivos, los reflejos van a estar disminuidos. El territorio puede variar, depende cuál sea el problema. Puede ser en botas o guantes, ahora lo vamos a ver eso, o puede ser en el territorio de un nervio individual, ¿sí? Y a veces puede tener también trastornos autonómicos. Recuerden que los nervios llevan todo, llevan motor, sensitivo y autonómico. Hay algunas patologías raras realmente, pero que afectan el ganglio anexo a la raíz dorsal y eso se va a manifestar por cosas sensitivas y dolor únicamente. Hay problemas de músculo, ¿qué vamos a tener acá? Debilidad, ¿sí? La sensibilidad y los reflejos van a estar normales, no tengo por qué tener nada sensitivo, pero sí puedo tener atrofia. Y si tenemos problemas en la unión neuromuscular, lo más característico en estos pacientes es la debilidad fluctuante. O sea que no están siempre igual. Algunos amanecen bien y se van cansando a lo largo del día, otros mejoran con el ejercicio. ¿Sí? Depende cuál sea el problema. También, entonces, cuando lo voy interrogando a los síndromes, en mi cabeza tengo que hacer un barrido de fibras, ¿sí? Tanto en el interrogatorio como en el examen físico. Entonces, yo sabía que las fibras alfa, que eran fibras motoras, bueno, si el paciente tiene debilidad, digo, bueno, tiene estas fibras comprometidas, ¿no? O el músculo o la fibra está comprometida. Si las fibras A beta están comprometidas, va a tener hipoestesia. Y si tiene dolor o tiene sensación de frío quemante o de calor quemante o no siente ni el dolor ni la temperatura y tiene trastornos autonómicos, pienso en algo de fibras finas. El trastorno autonómico, ojo que puede ser no solamente en los miembros, sino también piensen en algo visceral, ¿no? Como hipotensión ortostática, impotencia, dolor abdominal, cosas por el estilo.
Bueno, entonces los síntomas también se pueden distribuir de distintas maneras según cuál sea el problema. ¿Sí? Entonces, una polineuropatía, el problema de los nervios, por ejemplo. Las polineuropatías tienen esta distribución característica que se llama longitud dependiente, que es en botas y en guantes. O sea, va a afectar primero los nervios más largos y los pacientes sienten como, ¿vieron cuando uno se pone una media de nylon que la va enrollando desde la puntita hacia arriba? Bueno, ese es el territorio que va afectando las polineuropatías y afecta primero las piernas y después empieza a afectar las manos. En el caso de las radiculopatías, bueno, como les decía, distribución de un dermatoma entero, ¿ven? Por ejemplo, acá esta tiene C8 y tiene todo el dermatoma ese afectado. Podemos tener mononeuropatías únicas o múltiples, como por ejemplo síndrome de túnel carpiano o un herpes zóster, una neuralgia del trigémino o un atrapamiento del cubital. Podemos tener de a una, pero si yo tengo así varios territorios parcheados y asimétricos, tengo que pensar en una enfermedad muy característica que se llama mononeuropatía múltiple. Y bueno, también podríamos tener problemas en el plexo entero, ¿sí? En ese caso vas a tener todo el miembro, puede ser el superior o el inferior, pero todo el miembro afectado con mucho trastorno sensitivo, además del trastorno motor y la atrofia. Entonces, repasemos un poco, dijimos, tenemos neuronopatías que pueden ser de la neurona motora o de la neurona sensitiva. Las neuronopatías motoras, o sea, las enfermedades de la motoneurona más conocidas son la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Que afecta no solamente la neurona motora inferior, sino también la neurona motora superior. La atrofia espinal, o la polio, ya no tenemos polio, pero quedan muchos sobrevivientes de polio dando vueltas por ahí. Bueno, es una enfermedad motoneurona inferior infecciosa. Neuronopatías sensitivas también, como les decía, estas no son muy frecuentes. En general hay que pensar en algo paraneoplásico, autoinmune o tóxico. Siguiendo hacia abajo tenemos las radiculopatías, y bueno, lo más común, la patología de columna, las neoplasias, hay radiculopatías infecciosas, como por ejemplo el citomegalovirus en los pacientes con VIH, o inflamatorias, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré o la CIDP, su variante crónica, digamos. Bueno, también tenemos enfermedades de plexo, la más común de las plexopatías es traumática, ¿no? Accidentes de moto y demás. Pero también tenemos infiltraciones neoplásicas, plexopatías por radiación o por alguna compresión a ese nivel, ¿no? Hemorragias compresivas de llevar algo pesado en el hombro, por ejemplo, compresiones de plexo braquial. La diabetes produce plexopatías también y hay algunas plexopatías inmunomediadas. Personage Turner, por ejemplo. Bueno, seguimos hacia abajo, tenemos las neuropatías. Las más comunes son los atrapamientos nerviosos, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, en ese caso es una mononeuropatía, o el atrapamiento del peroneo común en la cabeza del peroné. Después siguen las polineuropatías, y acá tenemos las polineuropatías alcohólica y diabética, son las más comunes, pero hay un montón más. ¿Sí? También tenemos neuropatías desmielinizantes. Hablamos un poco de Guillain-Barré, pero también tenemos algunas que son hereditarias, como por ejemplo Charcot-Marie-Tooth. ¿Sí? Hay algunas neuropatías en las que el problema es el axón y no la mielina. ¿Sí? Y por último, la neuropatía motora multifocal. También tenemos, siguiendo hacia abajo, perdonen el perrito, problemas de placa neuromuscular, ¿sí? Que pueden ser presinápticos o postsinápticos. En el caso de los trastornos postsinápticos, la más frecuente y conocida es la miastenia gravis. Tenemos también trastornos presinápticos como el síndrome de Eaton-Lambert, el botulismo, y después tenemos algunos trastornos de placa que son congénitos o tóxicos. Bueno, y por último, las miopatías, también tenemos miopatías hereditarias o miopatías adquiridas. Por ejemplo, hereditarias tenemos distrofia de cinturas, varias miopatías hereditarias, o miopatías metabólicas, o bueno, enfermedades del almacenamiento, ahora vamos a ver, o miopatías adquiridas, como por ejemplo miopatías inflamatorias, como la polimiositis, tóxicas, endocrinas o infecciosas, como por ejemplo la toxoplasmosis.
Bueno, les muestro algunos ejemplos. Les decía que una de las cosas más llamativas en las enfermedades neuromusculares era la atrofia bien marcada, ¿no? Y por ejemplo, en este caso ven una parálisis obstétrica, que es una lesión de plexo braquial en el nacimiento, y donde fíjense el tamaño de este miembro superior en relación al otro, ¿no? Este está bien atrófico, tiene una postura rara también, ¿sí? Esto habla de una lesión de C5, C6, pero bueno, ya con la atrofia y la postura rara y por supuesto la debilidad extrema que tiene, ya se dan cuenta que esto es algo periférico. Lo mismo en este caso, fíjense esta mano y esta otra, como tiene acá atrofia de los interóseos, ¿sí? En relación a la mano sana, y bueno, ahí tenemos que pensar qué le puede estar dando semejante atrofia, qué otro síntoma más asociado tiene. Este y este tienen trastornos sensitivos, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, si este no tuviera trastornos sensitivos, yo tengo que pensar en una enfermedad motoneurona. Y así voy tachando los casilleros. Esto que vemos acá es un síndrome de Horner, ¿no? Ven que tiene el párpado caído, la pupila chiquita y el ojo es como que estuviera hundido. Se llama ptosis, miosis y enoftalmia. Y es un trastorno autonómico también. Y muchas veces se ven lesiones de plexo braquial, sobre todo cuando es de tronco inferior. Esto es algo que también hay que ir a buscar. Otra cosa autonómica que podemos ver son trastornos tróficos y ven de color y de temperatura y edema en el miembro que está afectado. Esto se llama distrofia simpática o refleja y muchas veces se ve después de alguna lesión de nervio periférico. A veces sí, a veces no. Pero bueno, así se ve un trastorno autonómico en la mano. Tenemos que buscar también si tenemos escápula lata o alguna atrofia así muy marcada o muy focalizada en alguna parte. Eso también ayuda al diagnóstico. Fíjense en este caso, por ejemplo, acá les muestro dos piernitas muy atróficas. Este paciente ya no se mueve. Fíjense la postura viciosa que tiene de ambos pies, ¿no? También uno podría encontrar, no es este el caso, pero uno podría encontrar pies cabos y en ese caso también hay que buscar porque es un estigma de muchas neuropatías hereditarias. Y otro ejemplo de enfermedades del sistema nervioso periférico, que también con solo verlos uno se da cuenta, es esto, que es una parálisis facial periférica, ¿no? Un ejemplo de par craneal afectado, una mononeuropatía, en este caso solamente del facial, que es el músculo que mueve los músculos de la mímica. En el caso de las enfermedades de la unión neuromuscular, lo que yo voy a tener siempre es esta debilidad fluctuante. ¿Sí? Acá les muestro un paciente con miastenia, pero también las otras enfermedades de placa, la debilidad fluctúa, quizás al revés que en la miastenia, pero siempre va a tener fluctuaciones porque el asunto es la transmisión entre el nervio y el músculo. Y entonces acá ven que el problema es la fatiga, ¿no? Le hacen mirar un rato al señor para arriba y ven cómo se le empieza a caer el párpado hasta que se le cae del todo. Se le caen los dos, pobre, pero se le cae del todo y se le cierra. Y esto es la marca de una fatigabilidad de la unión neuromuscular, sobre todo en este caso en los párpados. En la miastenia suelen afectarse mucho los párpados y los ojos porque son eh, los músculos que más se mueven. También hay otras miopatías que uno puede diagnosticar con solo ver, ¿sí? Por ejemplo, esta chica tiene ambos párpados caídos, como ven, pero esta debilidad fija, ¿sí? Y esto es una miopatía mitocondrial, ¿sí? Cuando uno pregunta a la familia qué tiene, tienen también todos los párpados así caídos en todas las fotos y de toda la vida los parpaditos así caídos. ¿Sí? También tienen esta cara que es bastante característica, que ven que tiene la frente bien alta, o no, como que se le hubiera eh, ido el pelo de arriba de la cabeza, tiene la cara así como alargada, se llama facies de tapir, y esta cara, así con esas características, se ve en la enfermedad que se llama Steiner, la distrofia miotónica. Sí, o también puedo ver lesiones en la piel que están acompañando el problema muscular, como en este caso que tiene una dermatomiositis, ¿sí? Tiene rojito acá la cara, los párpados, y bueno, lesiones cutáneas, más debilidad en alguien joven, piensen en algo inmunomediado. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerden buscar dónde está proximal, distal, inflamatorio, tóxico, congénito, metabólico, y estas miopatías en general suelen afectar a veces otros órganos, ¿sí? Como en este caso, bueno, la piel, en el caso de la enfermedad de Steiner puede afectar también el corazón o dar diabetes o hipotiroidismo, el ojo también. Bueno, además de la semiología, el interrogatorio, ¿no?
tenemos algunos estudios complementarios que podemos usar para ayudar a nuestro diagnóstico. Tenemos un estudio que es el clásico de los que hacemos neuromuscular, que son los estudios neurofisiológicos, el electromiograma. Ahora les voy a contar en qué consiste, que tiene que ser siempre una extensión del examen neurológico. O sea, siempre el electromiografista que elijan, traten de que sea neurólogo también, o mándenselo con un examen neurológico bien hechito, o háganlo pasar primero por alguno que haga neuromuscular, como para que el electromiografista sepa qué es lo que tiene que buscar, porque no son todos iguales los electromiogramas, se van adecuando a lo que uno está buscando en cada paciente. Y después, según lo que necesitemos, según lo que estemos pensando, puede requerir algunas cosas más específicas, como por ejemplo análisis de laboratorio, por ejemplo proteinogramas o dosajes de algunos anticuerpos. Puede requerir hacer una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo buscando proteína de mielina en el líquido cefalorraquídeo. A veces podemos pedir test moleculares o genéticos para ver todos estos errores del metabolismo o miopatías genéticas, y a veces hay que hacer biopsia de músculos o de nervios para ver qué es lo que está pasando. Bueno, pero hablemos de la electromiografía, que decíamos era una extensión del examen neurológico. Involucra una exploración con agujas, como ven, ahí les puse distintos ejemplos de aguja, hay de todos los tamaños, pero hoy en día estamos todos usando unas agujas muy chiquititas, que son como las de acupuntura, así que realmente es un poco molesto, pero no es doloroso. Y la verdad que es la única herramienta diagnóstica que es capaz de evaluar cómo funciona el sistema neuromuscular. Y la sensibilidad es muy elevada, es de 85%. Si bien es operador dependiente, como les decía, va a depender mucho de quién lo haga, la experiencia que tenga y cómo haya interpretado al paciente antes de ponerle la aguja. Y acá les muestro entonces, ahí tienen un paciente al que se les está haciendo un electromiograma, tiene dos agujitas, que estas son las dos agujitas chiquitas que usamos. Fíjense que está esto conectado a una consola, antes tiene un preamplificador, esto entra a una consola y lo pasa a una computadora para que nosotros podamos ver, y tiene un parlante para que nosotros podamos escuchar. Entonces, realmente la actividad muscular se ve y se escucha, con un sonido y un trazado característico. Acá les voy a mostrar yo algunos ejemplos, estos los pueden encontrar en internet, hay un montón. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una cosa muy característica que se llama miotonía, que se ve en la distrofia miotónica, como les mostraba ese señor antes, ¿no? Este paciente está en reposo, no tendría que aparecer nada y aparecen esas descargas, que es como un avión en picada. Eso es muy, muy característico de la miotonía, la distrofia miotónica. ¿Sí? Apenas uno mueve la agujita o percute apenas el músculo, aparece eso. Les muestro otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso tenemos una miopatía, ¿sí? Y lo que se ve van a ser potenciales muy chiquititos. Sí, que una cosa que se llama reclutamiento precoz, bueno, no importa en esta instancia a ustedes, pero fíjense que enseguida llena la pantalla de potenciales, ¿no? La persona está haciendo, si bien no lo llega a llenar, está haciendo su máximo esfuerzo y recluta todas las unidades que tiene, muy chiquititas. Un electromiograma normal, uno vería que esto mide 10 veces más. Y ahí hace un poco más de fuerza, pero bueno, no lo logra del todo. Bueno, y además se pide esto para ver la actividad del músculo. Tiene un trazado característico cuando el músculo está denervado o cuando el problema está en la motoneurona. Yo no les quise poner de todo porque se iban a aturdir, pero pueden buscarlo. ¿Sí? Se ve claramente cuando el problema es que no está recibiendo el nervio, cuando es la motoneurona, cuando es el músculo. También se pide velocidad de conducción, que se hacen juntos, o sea, estudios de conducción nerviosa, en realidad, que es el registro del potencial de acción motor o sensitivo obtenido al estimular un nervio periférico, cualquier nervio. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos habitualmente es aplicar un estímulo proximal y distal, si se puede, sino aunque sea un estímulo distal, y registrar en la estructura a la que va ese nervio, ¿no? En el caso de los nervios motores, ponemos un electrodo de registro en el músculo, estimulamos el nervio en 2 puntos. En el caso de los nervios sensitivos, podemos hacerlo
ortodrómicamente, o sea, como va la conducción nerviosa, o al revés, antidrómicamente, es lo mismo. ¿Sí? Ponemos electrodos acá o ponemos electrodos antes para registrar. Y vamos a obtener algo como esto, ¿sí? Acá ven un estímulo distal, el estímulo proximal, como ven es el mismo nervio, tiene la misma formita, y de ahí vemos cuánto tarda en llegar, qué tamaño tiene esa respuesta, y eso es expresión del número de axones que tenga. Le medimos lo que sea, en este caso una pierna, a la persona, y sacamos la velocidad de conducción. Y eso va a ser expresión de la mielina que tenga ese nervio, ¿no? Esto es un nervio motor, hermoso. Si algo de esto anda mal, si las respuestas son chiquitas, y entonces yo digo, bueno, tengo un problema de axones, si las velocidades son bajas o las latencias están corridas, tengo un problema en la mielina, ven que ahí ya puedo ir yo viendo, bueno, si tiene una neuropatía, ¿de qué nervio? ¿Y cuál es el problema? ¿Es axonal, es desmielinizante? ¿Sí? Recuerden entonces siempre, cuando ustedes pidan un electromiograma, que tiene que tener ambos tipos de nervios, motores y sensitivos, para poder hacer un diagnóstico correcto. ¿Sí? Entonces, supónganse, ya decimos, bueno, es neuropático, podemos ver por el medio del electromiograma cuáles son las fibras involucradas, si es una neuropatía sensitiva, motora o mixta, y bueno, y ahí ya voy afinando el lápiz en cuanto al diagnóstico. Si es de tipo axonal o desmielinizante, y en ese caso, si es adquirida o hereditaria, también tiene un comportamiento diferente cuando es hereditaria que cuando es adquirida. Y también hasta me permite ver en cierta forma, no con exacta precisión, pero se ve muy distinto si es algo crónico, si es algo subagudo, agudo o hiperagudo. Bueno, por último, algo que por ahí les puede llegar a interesar a ustedes que están haciendo psiquiatría, ¿en qué momento se pueden llegar a cruzar con esta gente? O sea, obviamente todas estas personas pueden tener alguna enfermedad psiquiátrica asociada, ¿no? Pero piensen que además son pacientes que están con su dolor crónico o su debilidad desde hace mucho tiempo. Sí, eso también es algo que molesta e influye en la calidad de vida de los que tienen. Muchas veces están subdiagnosticados o diagnosticados como otra cosa. Tengo una paciente con una miopatía congénita vieja que el diagnóstico era depresión y fibromialgia y en realidad lo encontramos a partir de la hija y resultó que ella también tenía, o sea que toda esa debilidad era una miopatía congénita leve, pero bueno, la tenía. También son personas que pasan por múltiples consultas hasta dar el diagnóstico, a veces estas enfermedades no son tan fáciles de diagnosticar y dan vueltas y vueltas por muchos especialistas y eso también es bastante frustrante. Algunas de estas enfermedades neuromusculares se asocian a trastornos cognitivos, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, si bien es de neuronas motoras, a veces se asocia también a demencia frontal. La enfermedad de Steiner, que es una enfermedad muscular, pero en realidad es una enfermedad genética que compromete muchos órganos, también puede tener trastornos de aprendizaje. Y de otra manera, algunos tratamientos para algunas enfermedades neuromusculares tienen efectos psiquiátricos. Por ejemplo, los corticoides, que damos mucho para estas enfermedades, para muchas de estas, bueno, saben que tienen efecto euforizante o la psicosis por corticoides. La pregabalina, que también damos para el dolor neuropático crónico, también puede tener efectos psiquiátricos. Bueno, son cosas para pensar y para trabajar en equipo. Les dejo, por si quieren leer más, algunas cosas. Bueno, un libro de semiología hermoso, que es el libro de Mayer. Algunos libros y atlas de anatomía. Y por último, un libro fácil de trastornos neuromusculares. Por supuesto, también les dejo mi contacto para cualquier consulta que quieran hacer. Bueno, muchas gracias.